Buenas noches. Vamos a empezar entonces otro programa más de nuestro columna de todos los miércoles, Multiverso de Sentidos. Vamos a esperar un ratito que nos comuniquemos, que nos conectemos. Nuestro tema en esta semana ha sido los derechos del niño interior, así le pusimos el título. Queremos enfocar un poco las nociones de niño interior, las nociones de muy interesantes de una fuerza interna que representa el juego, que representa el renacimiento, que representa el asombro, la capacidad de rebelarse frente a estructuras, de renacer, de ser creativo, pero que también podría envolver lados inmaduros, de miedo al compromiso, de huida, de cierto narcisismo. Vamos a ir hablando un poquito, sobre todo en esta columna de hoy, sobre cuánto este niño interior también se expresa en las relaciones. Cuando a veces también en nuestras relaciones podemos ser dos niños heridos, queriendo completarse en el otro y lastimándose como niños, ¿no? Cuántas veces en relaciones también regresionamos a niños. ¿Qué hay con el niño herido, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de algo que se denomina síndrome de Peter Pan, ¿no? O complejo de Wendy. Un poquito basando en la metáfora de la historia de Peter Pan y Wendy. ¿Qué tanto podemos resonar, ahora que hablemos un poquito sobre estos dos complejos? ¿Qué tanto podrían resonar en nuestras relaciones? ¿Qué tanto, si no hemos resuelto ese niño interior que puede estar bajo una herida, podemos en algún momento ser Peter Pan o podemos ser Wendy? Es decir, podemos tener un lado que no asume responsabilidades, que es evasivo, que es un poco narcisista, versus un lado sacrificado, un lado un lado que ve el amor como sacrificio, como perdonar todo, como entender todo, que es un viejo también modo de relacionarse. Entonces vamos a esperar un poquito que se conecten más personas para poder empezar este tema interesante. Peter Pan es un personaje que nos ha llamado la atención a muchísimos, ¿no? Junto con el Principito, ¿no? Estas figuras de niño divino, que son figuras muy interesantes en el inconsciente colectivo, ¿no? Que desde niños, desde las adaptaciones de Disney, o leyendo las fuentes originales, o los replanteamientos luego que distintas series o películas han tenido estos personajes, nos pueden dar un poquito luces de cómo se mueve nuestra parte infantil, qué tan desequilibrada o qué tan adaptada o integrada la podemos tener, y cuánto eso influye en las relaciones, cuánto eso influye en el amor, si amamos como niños, si somos amados como niños heridos, vulnerables, narcisos, ¿no? Quizás eso nos esté pasando, que en nuestras relaciones de pareja o en las personas que atraemos, ¿no? Estamos en estos patrones. Ambos son patrones de dependencia, ¿no? Uno busca una madre, ¿no? Y la otra, el complejo de Wendy, busca ser necesitada. Busca validarse vía ese reconocimiento. Vamos a hablar un poquito de eso. En un minuto que podamos conectarnos más personas. Vayamos pensando un poquito qué nos provoca Peter Pan, ¿no? ¿Qué nos provoca el personaje Peter Pan? ¿Se acuerdan? Este personaje que se negó a crecer. Como hay personajes luego que han sido pueres o niños divinos como Peter Pan. El caso más conocido, que lo podemos ver incluso con análisis psicoanalítico, es Michael Jackson. También incluso su rancho tenía el nombre del país de nunca jamás, ¿no? El país de Neverland, el país en el que vive Peter Pan. Wendy también, este personaje especial que materna a Peter Pan, ¿no? Es una niña de 12 años, pero materna al personaje principal. Materna, a los 12 años se convierte en una mamá grande, ¿no? En una mamá infantil.
asumiendo responsabilidades de madre. Cuánto eso también influye en la cultura en la que estamos, ¿no? En el que se glorifica a una madre sacrificada, ¿no? En que lo femenino se glorifica en cuanto madre y en cuanto madre sacrificada. Nuestras series, películas, telenovelas están enfocadas y glorificamos, nos encanta la mamá que se sacrifica. Esa glorificación de la madre también que tenemos, sobre todo en la cultura latina, ¿no? Creo que en toda América Latina el Día de la Madre es más popular incluso que fiestas patrias. Y el Día del Padre, digamos, es un día que pasa casi inadvertido, ¿no? Cómo luego condiciona esa imagen de maternidad también a una potencial Wendy, ¿no? ¿Cuántos también? Porque va más allá del género. Hemos conseguido parejas de mujer ahí como hijos o de hombre como si fueran hijas, y que el esposo haya tenido que ser como un papá de su papá pareja también, ¿no? O mamá pareja. Vamos a hablar un poquito de eso en un ratito. Bueno, empezamos. Les quería hablar un poquito, vamos a hablar de Peter Pan. ¿Qué simboliza Peter Pan? Cómo nosotros también un poquito podemos de alguna manera, con un niño herido o con una parte nuestra que pueda parecer pueril o adolescente, ser potenciales Peter Pan o poder ser potenciales Wendy, ¿no? Esta amiga suya de 12 años que lo cuida, que lo protege, ¿no? Primero Peter Pan nace de este autor James Barrie, muy conocido y muy famoso por estas obras de Peter Pan. Él mismo, Barrie, era un Peter Pan. Él era mismo un puer, un hombre que estaba muy seducido por todo el imaginario de hadas, de duendes, de magia, de evasión, propios de una mente soñadora, idealista e infantil, ¿no? Él medía 1,50, era bajito, era el mismo aquí. Cuentan que un hermano antes de él, David, ¿no? Muere. Imagínense, tiene un hermano que muere, y él, cuando llega a la vida, tiene que compensar el papel de David, ¿no? Para que su mamá no estuviera triste. Cuentan estas historias de que él ocupaba el papel de David, ¿no? Miren cómo un puer, alguien que tiene el factor de un niño, está bajo el complejo materno, es decir, algo funciona con la mamá. Hay algo en el que el tema de la mamá es total y absorbente, ¿no? Y el niño está bajo el reino de la madre total, ¿no? Hay momentos en que el niño es como si fuera el niño divino de mamá. Entonces, wow, ¿no? Esta cosa de que mamá, wow, el hijo es perfecto, ¿no? Es lo máximo en el mundo, ¿no? Y este niño luego le cuesta ser humano, le cuesta errar, le cuesta equivocarse. Le cuesta ir a la vida y aprender como aprendemos todos, es decir, con ensayo y error, que necesitamos luego disciplina, que necesitamos luego que la vida también nos enseñe con caídas, ¿no? Esta madre que no deja las caídas del hijo. ¿Cuántos se forman también hijos puers? Es decir, niños eternos, que luego les cuesta el mundo de las relaciones. Entonces, Barrie, el autor de Peter Pan, estaba bajo el mundo de la madre. Se le había muerto, como les contaba, David, el hijo anterior. Él ocupó el lugar. Miren, qué interesante esto, ¿no? Y se desvivía porque la mamá no se acordara del dolor que le suscitó haber perdido un hijo anterior. Es decir, no era él mismo. Él estaba compensando al hermano. Cuentan que él le contaba historias, ¿no? Para que la mamá estuviera contenta o estuviera feliz. Era un hijo desvivido por la madre, ¿no? Bajo la férula de la madre. Eso que nos pueda entender qué bonito, nos quieren, pero en un lado luego de condicionar a la madre y luego de, imagínense, de ver a mamá en todas, ¿no? Por eso muchos de los pueres los jóvenes desarrollan cierto donjuanismo, es decir, esta parte un poco seductora de tener mujeres y buscar a mamá en todas, y sin comprometerse. Exactamente por esta herida de mamá. Entonces el autor de Peter Pan estaba bajo la férula de la mamá. Cuentan que luego se queda a cargo de 3 hermanos. Él vivía, hablamos de principios 1900, cuando escribe Peter Pan era entre 1904 y 1906. Hablamos de que en ese mundo Barrie vivió la Primera Guerra Mundial y vio que sus hermanos asistieron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él se quedó a cargo de 3 hermanos.
Es decir, así como en la obra de Peter Pan ayuda a los niños perdidos, ¿no? Esta alma de niños perdidos, él lo vivió, eran sus hermanos. Tan niños perdidos eran, miren, que eran estas almas. Es como si Peter Pan hubiera sido también un psicopompo. ¿Qué es un psicopompo? Un conductor de almas en umbrales, que es capaz de acompañar las almas a que se puedan liberar, almas infantiles. Un hermano suyo se suicida, Michael, que era encima su hermano favorito, se suicida porque era homosexual, y en un mundo de mucho prejuicio, como principios del siglo XX, él no lo resiste, ¿no? Y se termina suicidando. Entonces, mucho de la vida de Barry aparece luego en lo que sería Peter Pan, en las historias de Peter Pan, sobre todo estas historias con los niños perdidos, ¿no? Que serían como proyecciones de sus hermanos. Entonces, Barry mismo, como les decía, representaba Peter Pan. Miren, un poquito, y luego vemos en las historias de Peter Pan que Peter Pan visita el país de los pájaros, que Peter Pan tiene también esta compañera cómplice, Campanita, ¿no? Campanilla, y que luego hay esta relación con Wendy, con la niña hipermadura. Entonces vamos a ver un poquito cómo dicen, ¿no? Dan Kiley es un psicólogo norteamericano. Él se especializaba en jóvenes que estaban en temas de delincuencia, ¿no? Y él tiene un libro que se llama El síndrome de Peter Pan. El síndrome, la persona que nunca crece. Más o menos en 1983 lo publicó Kiley, ¿no? Kiley. Y en eso él empieza a teorizar sobre el complejo de Peter Pan, es decir, hombres o mujeres que estén detenidas en el crecimiento, como le pasó a Peter Pan. Si vemos en la historia de Barry, como Barry, hay un componente biográfico de Barry, ¿no? Peter Pan escucha a sus padres lo que vendría después del crecer y se resiste a crecer, como si madurar o crecer fuera lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y huye a este país de nunca jamás, queriendo eternizar esta parte de joven perenne, de niño perenne, ¿no? Que es un personaje que tiene, como decíamos, este niño perenne tiene aventura, tiene este mundo de hadas y duendes, que es un mundo fascinante, que en realidad cuando uno tiene un niño vivo así, uno accede a estados de la naturaleza, a poderes de la naturaleza que un racionalismo extremo y brutal nos ha escindido, ¿no? Hay que tener un niño que se asombra, hay que tener ojos de magia para poder entrar a caminos y sentir los poderes de la naturaleza. Entonces hay lados muy positivos, lados muy hermosos en Peter Pan. Pero a lo que teoriza Kiley es que alguien que debería crecer, es decir, que debería madurar, es decir, que debería tomar responsabilidades, es decir, que debería asumir compromisos, no los asume, ¿no? Prefiere quedarse estacionado en una edad de rebeldía sin rumbo, prefiere quedarse estacionado en un mundo de no asumir obligaciones, ¿no? Y vivir siempre pendiente de sus grandes proyectos. Un Peter Pan es alguien que tiene muchos proyectos, ¿no? ¡Wow! Que sueña en grande. Pero cuando tiene que realizarlos, el tedio de realizar los proyectos, la disciplina o el trabajo que implica aquí, no lo logra. Entonces va de proyecto en proyecto. Es alguien que te encuentras y ¡wow! Tiene la gran idea, ¿no? ¡Uf! ¿no? Ocurren dificultades, no se dan, y luego siempre lo encuentras añorando, anhelando ese gran proyecto, ¿no? Pero no lo puede lograr. Sigue volando, ¿no? Sigue cindiendo, sigue huyendo. Desarrollan por este tema materno cierto narcisismo. Narciso también era una figura de puer. Cierto narcisismo y sobre todo una falta de empatía. Por momentos una empatía chiquita, es decir, porque están autocentrados, porque tienen este complejo de niño divino impregnado por la madre, ¿no? Casi de niño divino, ¿no? La figura del niño divino. Entonces miren, chicos, Peter Pan y Wendy, luego aparece esta niña, como hablábamos, de 12 años, que se encuentra con Peter Pan seducido por su figura y que de pronto empieza a maternarlo a los 12 años, ¿no? Entonces, esta pareja, Peter Pan, desde Kiley, ¿no? Y Wendy, han sido asumidos como síndromes o como complejos psicológicos. Es decir, que sería el encuentro de un hombre o una mujer
inmaduro, ¿no? Creativo, como vimos, ¿no? Repleto de juego, pero incapaz de crecer o de asumir responsabilidades, dejando todo el mundo de las obligaciones hogareñas, caseras, fácticas, ¿no? Aquí en nombre de sus grandes proyectos, de volar, de irse más allá, ¿no? Incluso en este afán de irse, el Peter Pan puede caer en la intoxicación, en las drogas, en el alcoholismo, ¿no? Muchos padres Peter Pan que han abandonado a su familia, que no han asumido sus compromisos, han caído en el alcoholismo, ¿no? En nuestros países en América Latina tenemos ese tema de padres Peter Pan alcohólicos, ¿no? Que van a la intoxicación, que van a la fiesta, que se pierden, ¿no? Que se resisten a quedarse y asumir la obligación, asumir la consecuencia de sus acciones. Entonces, miren, chicos, cuando hay esta figura de un hombre o una mujer inmadura, una mujer Peter Pan, es decir, que vuela, que está en el país nunca jamás, que vive ensoñando, ¿no? Que vive en este mundo de sueños, este mundo de fantasía, este mundo de los grandes proyectos, ¿a quién atrae? ¿No? ¿Quién aparece con un Peter Pan? No aparece otro Peter Pan, ¿eh? Aparece una Wendy, es decir, este Peter Pan, como tiene un lado vulnerable, tiene un lado de niño total, siempre atrae madres. Es decir, amigas o novias o esposa, ¿no? Mamá, potencial mamá. Es decir, sí, es como si fuera un niño, ¿no? Y uno escucha luego, ves, personas que llegan a terapia y te dicen, sí, pues mi esposo se fue, me engañó, o sea, no me dijo la verdad. Luego se fue a tomar y me dijo que no se había ido a tomar. Luego habíamos quedado en que vamos a hacer ejercicio y no vamos a fumar, y de pronto se fue a escondidas a fumar. Y de pronto se escapó con los amigos, ¿no? Entonces, miren, hasta en el lenguaje uno diría, oye, ¿estás hablando de tu esposo o de tu hijo adolescente? ¿No? Porque un hijo adolescente es lo que hace eso, ¿no? Le dan la madre a su madre, ¿no? La madre le pone el orden, vamos, ¿no? Me voy con los amigos, me voy aquí. Entonces, casi siempre estos hombres, Peter Pan, atraen a una Wendy, es decir, alguien que tiene que cumplir el papel materno, que lo tiene que cuidar, que lo tiene que ordenar, que lo tiene que proteger. A una mujer que materne la relación, ¿no? Que lo ordene, que lo ayude a concretar, ¿no? Mientras él se queda en cierto mundo en el que hay cierta irresponsabilidad, hay gozo, porque son gozadores. Un Peter Pan es una persona creativa, ¿no? Pero no es una persona que se ocupe en cuidados rigurosos, que se quede, que tenga que hacer estas labores del hogar, que tenga que hacer estas labores mínimas. Como siempre está pensando en los grandes proyectos, le cuesta mucho el quedarse, el maniobrar, el tener disciplina, ¿no? Le aburren, pues, ¿no? Entonces, la mujer Wendy es una mujer en el fondo que, miren, Wendy tenía 12 años y luego tenía que ser la potencial mamá de Peter Pan. Es decir, si Peter Pan es una persona que no ha madurado, la Wendy es una persona que ha sobremadurado, es decir, que ha pasado cosas extremas, que no se ha permitido vivir una infancia tranquila y ha tenido que tener hiperresponsabilidades. Entonces se unen como cóncavo y convexo, ¿no? El Peter Pan atrae a la Wendy, ¿no? Generalmente un Peter Pan, como está centrado en él y quiere ser cuidado y quiere ser protegido, en el fondo tiene una inseguridad personal por una infancia triste. Ahorita vamos a ver un poquito esas infancias tristes de los Peter Panes. Desea ser protegido y calza con la protectora, ¿ves? La que viene a ordenarlo, a concretarlo, ¿no? Peter Pan no es tan empático y la Wendy, el complejo de Wendy, es hiperempático. Es decir, es como si esa parte en el que la pareja le hace de todo, ¿no? No sé, engaña o no dice o hace de aquí, y perdonan, y perdonan, y perdonan, y perdonan, y perdonan, ¿no? Entonces es casi como una mamá, pues, como si la mamá, ¿no? Una mamá, digamos, ha tenido el gran cariño, y bueno, perdona al hijo, ¿no? Es el hijo el que lo ha visto de chiquito, ¿no? Pero con una pareja, ¿no? O sea, perdonar con una pareja incluso, ¿no? Es así. Entonces hablamos de un lenguaje que se encuentran los dos, ¿no? El que no madura con la que maduró muy, muy pronto.
poco empático con la hiperempática, pero se encuentran en un desequilibrio, ¿no? Sería bonito luego, vamos a hablar como que no está mal, en un equilibrio podría ser muy interesante, mientras el Peter Pan nos trae frescura, nos trae sentido del humor, nos trae aventura, la Wendy trae sentido del hogar, sentido de raíces, sentido de pertenencias, una relación que pueda ser hogar y aventura a la vez. Miren, qué bonito sería, ¿no? Una juntura entre Peter Pan y Wendy en nuestras parejas, en nuestras experiencias de pareja, sería muy bonita. Una parte me trae eso, es la sonrisa y el juego más allá, y la otra tiene el lado de responsabilidad y aterrizaje, ¿no? Aventura y hogar, eso sería bien bonito en una relación. Pero vemos que Peter Pan y Wendy vienen con una herida, ¿no? Cuando desarrollan un síndrome o un complejo. Entonces, mire, en el fondo, Wendy cuando cuida, quiere ser necesitada. Necesita ser necesitada. También tiene una herida de autoestima, igual que Peter Pan, ¿no? Ha visto en el sacrificio, ha aterrizado en el sacrificio, un ideal de cómo ser querida. Entonces es como si buscara estos hombres niño, o esta mujer niña, porque también puede ser un hombre que asume un lado paternal y una mujer que está en un plan puer, ¿no? Entonces asumen a esta pareja niño, esta pareja menor, emocional y psíquicamente, para compensar este lado en el que ella necesita que la necesiten. Y entonces está en continuo miedo de que no la necesiten. Por eso ella se traga los problemas y los conflictos para que todo esté bien, hace todos los roles de la casa para que él o los hijos no estén mal, ¿no? Y asume todas las culpas. Porque si asume toda la carga, luego asume todas las culpas. Entonces una personalidad Wendy, una pareja Wendy, lo quiere salvar, ¿no? Pero en el fondo lo que quiere tiene una herida de reconocimiento. Quiere ser reconocida. Una pareja Wendy quiere ser reconocida, quiere que alguna vez este Peter Pan crezca, ¿no? Madure y le diga gracias por todo lo que hiciste, ¿no? Gracias por aquí. Qué hermosa persona eres. Ella está esperando eso, pero no lo va a obtener. Porque Peter Pan está en él mismo, está en su idea lúdica de la vida, en sus irresponsabilidades y en su falta de compromiso con lo fáctico, con el hogar, con resolver estos temas, ¿no? Entonces encontramos luego las heridas, se retrotraen las heridas, ¿no? Entonces luego para el Peter Pan, ¿qué representa